Imaginaos por un momento la Italia del Renacimiento. Aquello no era precisamente un cuento de hadas. Era un mundo implacable, un auténtico tablero de ajedrez donde las apuestas eran literalmente a vida o muerte. Entre tanta intriga palaciega y guerras constantes, la única forma de sobrevivir era entendiendo la naturaleza humana en su estado más crudo y real. Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos de lleno en esto porque esta exploración es justamente eso, el manual de supervivencia definitivo para navegar por las turbias aguas del poder. Y para qué engañarnos, sus lecciones siguen escandalosamente vigentes a día de hoy. El cerebro detrás de todas estas ideas es, por supuesto, Nicolás Maquiavelo. Y a ver, sin entrar a juzgar si lo que hizo estuvo bien o mal, vamos a analizar de manera estrictamente clínica este controvertido tratado del siglo XVI. Este texto no nació de la nada, surgió de la observación directa de una realidad política súper inestable y revolucionó por completo la forma de entender el liderazgo en la historia. Fijaos en lo clarísimo que dejó su propósito nada más empezar. No puedo ofreceros mayor regalo que el conocimiento instantáneo de lo que tantos años y peligros me ha costado aprender. Esta frase es brillante porque muestra la naturaleza puramente transaccional del libro. En su dedicatoria a Lorenzo de Médicis, Maquiavelo no le está ofreciendo oro ni tierras, le ofrece conocimiento puro y duro, un regalo súper pragmático, basado en años de golpes y experiencia, diseñado estratégicamente para ganarse el favor del jefe. Para desgranar este auténtico manual, vamos a dividir nuestro análisis en el siguiente índice de 5 puntos. Primero, los tipos de principados. Segundo, adquisición y ejércitos. Tercero, virtudes, vicios y crueldad. Cuarto, el león y la zorra. Y por último, evitar el odio del pueblo. Así que empezamos por el principio. Bloque 1. Tipos de principados y cómo categorizar el poder. O sea, antes de mover una sola pieza, un líder tiene que entender en qué tablero está jugando. Mantener el control en un principado hereditario es, relativamente hablando, pan comido. Las costumbres ya están ahí y la gente acepta la continuidad de forma natural. Pero la cosa cambia drásticamente y el peligro se dispara cuando hablamos de un territorio nuevo o mixto. Ahí la fricción es brutal. La gente del territorio recién conquistado siempre espera que las cosas mejoren, y esa transición, que casi siempre requiere meter al ejército, convierte al nuevo gobernante en una diana perfecta para cualquier rebelión. Básicamente, existen 3 caminos para hacerse con el poder absoluto: la fortuna, la virtud y el crimen. Y aquí viene el gran aviso para navegantes. Depender de la simple suerte o fortuna es crear un castillo de naipes. Es fragilísimo. En cambio, si cimentas tu liderazgo en tu propia habilidad o incluso en una crueldad fríamente calculada, consolidas el territorio y creas algo muchísimo más resistente ante cualquier crisis. Un ejemplo histórico que parece sacado de una película es el de Agatocles el Siciliano. Este hombre llegó a lo más alto mediante el crimen absoluto, sin miramientos. Lo que hizo fue convocar al Senado y a la élite bajo excusas falsas para literalmente masacrarlos a sangre fría. Así de simple y así de oscuro. Se adueñó de todo sin oposición. El tratado usa esto para darnos una lección vital. Ser despiadado funciona para sobrevivir y controlar el Estado, sí, pero jamás te va a dar verdadera gloria histórica. Consigues un éxito funcional, por supuesto, pero completamente carente de honor. Pasamos a la acción con el bloque 2, adquisición y ejércitos, o lo que es lo mismo, el problema militar. Porque claro, una vez que consigues el poder, tienes que defenderlo. Y aquí hay un peligro existencial enorme si dependes de tropas mercenarias o tropas auxiliares que te han prestado. Maquiavelo las describe como desleales, ambiciosas cuando hay paz y encima cobardes cuando toca luchar de verdad. Su lealtad se compra con monedas, así que son inestables por definición. La única solución real es formar un ejército de tropas nacionales. Solo un cuerpo militar que defiende su propia nación, su propia casa, te va a dar la lealtad que necesitas cuando las cosas se pongan feas. La advertencia es de lo más tajante. Fijaos, ellas roban al Estado en tiempo de paz como lo ejecuta el enemigo en tiempo de guerra. De hecho, subraya que confiar ciegamente en ejércitos a sueldo fue exactamente lo que llevó a Italia a la ruina y a una vulnerabilidad absoluta en su época, un error estratégico del libro. Llegamos ahora al punto 3. Virtudes, vicios y crueldad. La psicología pura y dura del mandato. Y aquí entramos en el clímax, en la madre de todas las preguntas políticas. ¿Es mejor ser amado o temido? Es una pregunta provocativa, pensada para dinamitar cualquier visión romántica o idealista sobre lo buenos que deben ser los líderes. La respuesta es pura frialdad matemática. A ver, lo ideal sería conseguir las dos cosas, pero si tienes que elegir es infinitamente más seguro ser temido. Y la razón es muy cruda. La naturaleza humana es ingrata, voluble y se mueve por interés.
El amor es un lazo súper frágil que se rompe en el instante en que las cosas van mal. El temor, en cambio, no falla, porque se sostiene sobre el miedo visceral a un castigo real. Así que, desde esta óptica, la lealtad es un negocio estrictamente transaccional. Derivado de esto, encontramos unas reglas muy metódicas sobre cómo usar la fuerza. Si hay que aplicar la crueldad para mantener el orden, hazlo de golpe, de una sola vez. En cambio, los beneficios y favores hay que darlos con cuentagotas, poco a poco, para que la gente los saboree y te siga estando agradecida. El ejemplo que nos da es espeluznante. Ramiro de Orco. César Borgia ordenó que lo partieran en dos en plena plaza pública, una demostración de fuerza extrema y relámpago que pacificó la zona y aterrorizó a sus enemigos sin alargar la agonía. Es una lección brutal de cómo una mala imagen a corto plazo te puede asegurar la paz a largo plazo. Y cuidado con el mito de ser el líder generoso. Intentar ser siempre espléndido o liberal agota el dinero del Estado rapidísimo. ¿Qué pasa entonces? Que el líder tiene que subir los impuestos de golpe. Y ahí es cuando el pueblo empieza a odiarte. Paradójicamente, si tienes fama de avaro o parsimonioso, proteges la economía. Puedes defender al país sin asfixiar a los ciudadanos con impuestos y a la larga eso es lo que garantiza la estabilidad. Entramos en el cuarto bloque. El león y la zorra, la famosa dualidad del liderazgo. Esta es probablemente la metáfora animal más famosa de la obra. Un gobernante que quiera triunfar no puede tener un solo registro. Tiene que ser como un león, con esa fuerza bruta capaz de asustar a los lobos y a las amenazas que vienen de frente. Pero, y esto es clave, también necesita ser una zorra, para tener esa astucia milimétrica que detecta los engaños y esquiva las trampas ocultas. Alternar entre esa fuerza arrolladora y el engaño calculado es indispensable. Quedarte solo con una de las dos es ir directo al fracaso. Esta forma de ver las cosas nos deja con una de las frases más pragmáticas y polémicas. El príncipe prudente no puede ni debe estar al cumplimiento de sus promesas, sino mientras no le pare perjuicio. Básicamente, las promesas son herramientas tácticas, no obligaciones morales intocables. Cumplir tu palabra es lo correcto solo cuando te da una ventaja. Si el viento cambia y cumplirla te perjudica, esa promesa debe desaparecer. Y por fin llegamos al último pilar de la estrategia, la regla número 5. Evitar el odio del pueblo, que es en realidad el objetivo final. Todo esto de lo que hemos hablado se cae a pedazos si la masa te odia, así que las reglas para no caer en desgracia son muy claras. Nunca toques los bienes de la gente, no ofendas el honor de las familias y mantén siempre una fachada de virtud impecable. La observación sociológica que hace es de un cinismo absoluto pero brillante. Dice que la gente olvida mucho más rápido la muerte de un familiar que la pérdida de su herencia. O sea, mientras dejes su dinero y su honor en paz, la gran mayoría de la población no te va a dar problemas. Para cerrar este análisis, es imposible no hacerse una pregunta. Viendo todas estas reglas centenarias para sobrevivir en la cima, ¿qué es realmente Maquiavelo? ¿Es el defensor de los tiranos y los cínicos? ¿O simplemente estamos ante el primer realista político que se atrevió a ser completamente honesto? Queda ahí la duda, bastante incómoda por cierto, de si debajo de todos los discursos bonitos de hoy en día, los grandes líderes mundiales no siguen aplicando al pie de la letra este mismo manual 500 años después. Una reflexión que sin duda nos obliga a mirar cómo funciona el poder moderno con otros ojos.